Vamos a estudiar en esta mañana, creo, uno de los temas que son muy, pero muy importantes e interesantes. Y vamos a ver el cuidado de Dios. Ese es el tema que vamos a estar tocando en esta mañana todavía, el cuidado de Dios. La verdad central que vamos a estar estudiando dice de la siguiente manera: Dios es fiel y provee para todas nuestras necesidades. Dios es fiel y provee para todas nuestras necesidades. Vamos a estar leyendo, por favor, si podemos nosotros leer la Biblia. Vamos a abrir la escritura en el Salmo capítulo 23 y el versículo 1. Salmo capítulo 23 y el versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Lo vamos a hacer recitado juntos, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Bueno, eso es exactamente como lo trae el estudio acá. Hay otras versiones dicen: el Señor es mi pastor, dependiendo de cómo haya sido traducido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el versículo 1, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana para que sea Dios el que nos dé la gracia y la sabiduría para poder hablar tu palabra. Señor, en esta preciosa mañana venimos delante de ti, dándote gracias por permitirnos, oh Dios, una vez más que podamos estar acá reunidos con un solo propósito. Es que nos reunamos, Señor, para poder agradecerle tantas bendiciones, Señor, que usted nos da cada día. En el nombre poderoso de Jesús, yo le doy gracias, Señor, por su amor. Gracias por su misericordia. Y le ruego que sea usted, Dios mío, el que traiga a mis hermanos con bien, para que todos juntos podamos aprender de su palabra, por Jesucristo nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén y amén. El problema del hombre a través de las edades ha sido la preocupación por alimento, vestido y casa. Ya el Señor Jesucristo prevenía a sus discípulos. Según Mateo capítulo 6, verso 25, el Señor se lo dijo a sus discípulos: no os afanéis por la vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La palabra clave es afanéis, que significa estar ansioso, con mucha preocupación, porque, como dice un escritor, la preocupación divide la mente. Eso es una realidad. Cuando las personas estamos en cierto momento preocupados por alguna razón, siempre tiende uno a pensar en varias opciones y casi siempre no se piensa en lo correcto. Por eso las preocupaciones, ¿verdad?, al extremo son un peligro para las decisiones que los seres humanos muchas veces tomamos. Sigue diciendo el estudio: las escrituras recomiendan el trabajo para uno que tenga que compartir. O sea, aquí está hablando cuál es el propósito del trabajo. Y mira, estaba estudiando yo esto y decía yo: oye, nunca, jamás
alguien que va a buscar un trabajo va a pensar en esto, que sea el propósito para su vida? Nadie. La persona cuando comienza a pensar en esto es cuando tiene demasiado que no haya ni qué hacer con el dinero. Pero para buscar un trabajo usted jamás se va a poner a pensar que lo primero que tiene que hacer es que va a tener un trabajo para poder compartir con el que padece necesidad. ¿Verdad que no? Número 2, oiga lo que dice según el estudio, ¿verdad? En Efesios, por favor, capítulo 4, verso 28, si me lo puede buscar. Efesios 4, 28. Léalo en voz baja, lo importante es que participe. Las manos no están enfermas, solo la garganta. Efesios 4, 28. Por favor, mi hermana, si me lo puede leer. Efesios capítulo 4, verso 28. En voz alta, póngase de pie. Amén. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y bueno. Comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Se da cuenta? Qué importantísimo es lo que nosotros vemos ahí. Primero dije, deja de robar. En otras palabras, el holgazán, el aragán, el que no le gusta trabajar, como no tiene otra cosa que hacer, se dedica a ver quién se descuida para agarrar algo, ¿verdad? Y luego lo dice, ahora trabaja dignamente para que tengas que compartir con los demás. Número 2, vea el propósito del trabajo para el que conoce las cosas de Dios. Para que no tengáis necesidad de nada. Eso lo dice en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12, segunda porción. Y ahí mismo encontramos la tercera palabra, en la cual es la tercera razón por la cual nosotros trabajamos. Para que os conduzcáis honradamente con los de afuera. Son 3 cosas que el estudio trae para comenzar y para nosotros que no caigamos en el afán de trabajar para acumular riquezas. ¿Se da cuenta? El trabajo del cristiano no es para acumular y acumular y acumular y entrar en un afán de que si no se tiene cierta cantidad en el banco, usted no está seguro de su futuro. No es esa la clave, no es esa la clave de por lo cual Dios ha hecho el trabajo, ¿verdad? Ahora, dice el estudio, el trabajo es ciertamente una medida de gracia dada por Dios al hombre. Fíjese, antes de su caída, el trabajo no es algo, como dicen algunos, que vino como causa del castigo y por causa del pecado es que ahora nosotros tenemos que trabajar. No es así. Aún antes de que el hombre pecara, Dios había delegado trabajo al hombre. Vea lo que dice Génesis capítulo 2, por favor, y el versículo 15. Génesis capítulo 2 y el versículo 15. Dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara, dice otra versión, para que lo labrara y lo guardase. El primer trabajo del hombre fue cultivar la tierra, sembrar. ¿Qué es lo que dice su porción? Lean. Génesis capítulo 2, verso 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo cuidara. Para que se ocupara, dice. En otras palabras, es bueno que el ser humano se mantenga ocupado, porque dicen por ahí que mente ocupada, mente sana.
mente desocupada, piensan solo cosas, ¿verdad?, que no edifican, que no ayudan. Pero, dice el estudio, la amonestación del Señor es que el cristiano no se afane ni se angustie por las cosas materiales. Debe eso así buscar diligentemente principalmente el reino de Dios y su justicia, y después, como dice la Escritura en Mateo capítulo 6 verso 33, todas las cosas os serán añadidas. O sea, la clave entonces que nos está dando aquí el Evangelio de Mateo capítulo 6 es que al nosotros buscar primeramente el reino de Dios, y luego utiliza otra palabra, y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Se da cuenta que no es solamente de buscar a Dios. Dice, no, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo colaboro, si yo hago aquí, tenemos que ser, número 1, capítulo 6 y el versículo 33. Vamos a desmenuzar este versículo. Dice, mas buscad, es una orden, es un verbo. Yo busco, cuando las palabras terminan con una D, pedid, rogad, buscad, haced, son verbos. Por ejemplo, si conjugamos el verbo buscar en presente, yo busco, tú buscas, él busca, nosotros buscamos, vosotros buscáis, ellos buscan. Y eso usted lo puede conjugar con el verbo pasado, presente, futuro y el pretérito pluscuamperfecto y los pretéritos y todos los indefinidos que hay también, ¿verdad? Me estoy acordando cuando estudié los verbos. Entonces, por eso el verbo aquí buscar está en todos los tiempos. Y dice, primeramente, o sea, lo primordial, lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar el reino de Dios. Y para saber eso tenemos que saber qué es el reino de Dios. El reino de Dios habla de los principios y las reglas morales y fundamentales y espirituales que Dios vino a compartir con el ser humano para que pudiese actuar con una forma adecuada, ecuánime, y con igualdad, ¿verdad? Con justicia, con amor. Sigue diciendo entonces el estudio, las razones aducidas por el Señor son varias. Número 1, el cuerpo es más que el vestido, y la vida que el alimento. Si Dios tiene cuidado de los lirios, de las aves, ¿no tendrá cuidado de sus hijos? Los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sigue diciendo la nota. El Antiguo Testamento abunda en experiencias propias de la providencia de Dios. Si pueden ir conmigo a observar el Salmo 37, verso 25, Salmo capítulo 37 y el verso 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice el Salmo 34, verso 10. Quizá el ejemplo más dramático de la providencia divina se resume en estas palabras: vosotros vestíos vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. Según Deuteronomio capítulo 29 y el verso 5. Entonces, vayamos nosotros entonces a observar cómo el Señor es específicamente el que provee, el que da, el que participa en las necesidades que nosotros como hijos suyos tenemos en este mundo. El salmista dice: nada, cuando nosotros comenzamos a observar el Salmo capítulo 23 y el versículo 1, ¿verdad? Vamos a entonces hacer, como dice el estudio, una tesis de lo que es el Salmo 23 y el versículo 1. El Salmo 23 está formado por dos alegorías. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Del 1 al 4, ahí observamos, si podemos ir al verso para leerlo. Salmo capítulo 23 y el versículo 1 al 4. Esa es la primera alegoría que nosotros encontramos, ¿verdad? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la primera alegoría según el estudio. Y Jehová es el anfitrión, o sea, es el dueño de la casa, es el propietario del lugar donde nosotros estamos, por decirlo así, como visitantes, ¿verdad? Eso es lo que da a entender esa alegoría formada en estas dos formas alegóricas de expresar lo que el verso del capítulo 23 dice. Comienza desde el versículo 5 y el versículo 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, ahí están las dos divisiones que el estudio hace con respecto a lo que representa esas dos divisiones que el Salmo 23 tiene, ¿verdad? Primero está hablando en primera persona, después está hablando del anfitrión, ¿verdad? O el propietario del lugar donde está llegando, ¿verdad? En este caso, el que está siendo provisto por el de la casa. Versículo 1, vamos a estudiar entonces. Dice del Salmo 23: Jehová es mi pastor. Esta es la relación básica sobre la cual se edifica el resto del Salmo. Dios condescendientemente a ser visto por los suyos como pastor. Aunque santo y trascendiente, Dios es inminentemente usa un papel de pastor, o sea, una forma, ¿verdad? Una acción o una forma de verse como pastor sin igual.
La relación es íntima. Dice, Jehová es mi pastor. No solo en el sentido genético de prioridad o de propiedad, sino en el aspecto objetivo de ser la oveja pastoreada por él y por nadie más. Ningún hombre tiene derecho a llamarse oveja del Señor a menos que su naturaleza haya sido transformada. Eso es importante. Por eso no todo el que está en un corral, dígalo conmigo, en una iglesia, en un corral, es oveja del Señor. No todo el que entra o el que llega o el que muchas veces está en el corral o en la iglesia es la oveja de su pastor. Y ya vamos a ver algunas evidencias por lo cual eso da a evidenciar, ¿verdad? Ningún hombre tiene derecho de llamarse oveja del Señor, una vez más, a menos que su naturaleza haya sido transformada. Ahí entra lo que el Señor le habló con Nicodemo cuando le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice allá en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Bueno, entonces tiene que ver con una relación en la cual la oveja conoce la voz de su Señor y al cual la oveja está ahí porque ha sido transformada, ¿verdad? En lo espiritual, en el caso del ser humano, de una persona alejada de los principios y de las promesas de Dios, a llegar a ser, en verdad, un verdadero heredero y coheredero juntamente con Cristo. Entonces sigue diciendo el estudio: llámese oveja del Señor a menos que su naturaleza haya sido transformada. La descripción escritural de quienes no lo buscan no es ciertamente ovejas, sino cabritos o lobos con piel de oveja. Nada me faltará. Esta es la confianza perfecta de la oveja. Es como un dicho axiomático corroborado por la experiencia diaria del escritor. El hebreo es enfático: no quiero nada. No quiero nada. Esto implica satisfacción de cada posible área de necesidad: cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, no me faltará nada, dice el estudio, es lo que quiere decir ahí. No me faltará nada. En otras palabras, todas las áreas posibles tendrán su cobertura, tanto como el cuerpo, el alma y el espíritu. Por favor, mi hermano, si me puede leer Isaías 40:11, por favor. Y mi hermana me busca el Salmo 81. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién paridas. Amén. Amén. Fíjense, ahí está hablando de la tremenda necesidad que muchas veces va a haber dentro del proceso de crecimiento, de nacimiento, ¿verdad?, de una oveja, tanto como la que acaba de parir como la que acaba de nacer. Ahora, Salmo 81, vamos a ver, voz alta. Te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines de tu radiante gloria. Amén.
Amén. Entonces ahí vemos también otra acción de la cual nosotros podemos observar que Dios suple las necesidades, ¿verdad? Y el pueblo, Él se deja ver, ¿verdad? Supliendo todas esas necesidades. El resto del Salmo está dedicado a la elaboración minuciosa de la tesis del 1, ¿verdad? Según el Salmo 34, versículo 10. Vamos a ver qué dice. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Entonces, de los leoncillos, está hablando, ¿verdad?, de la necesidad natural de aquellos animalitos que andan sueltos por ahí, ¿verdad? Entonces, pero los que confían en Jehová, dice, no tendrán ningún falta de algún bien. Ahora, si puede ver conmigo también el Salmo 37 y el verso 25. Salmo 37 y el verso 25. Una vez más, dice, joven fui y he envejecido. ¿Y qué dice? Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Verdad? Es sumamente importante notar cómo el Señor en toda la palabra se encuentra haciendo el papel de proveedor, de aquel que suple las necesidades de su pueblo. Por eso en nosotros debe de haber esa confianza plena de seguridad que no nos va a hacer falta absolutamente nada. Punto número 2. La prueba de la tesis. Dice el versículo 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No me faltará sustento diario. Pastos y agua hablan de alimentación cotidiana. En hebreo las palabras me pastoreará revelan dirección gradual, gentil, acomodándose el pastor lleno de gracia a la fuerza de las ovejas. Me hará descansar. ¿Cuán a menudo el cristiano necesita aprender a descansar en él? Los cuidados de la vida, las actividades abrumadoras en que nos envolvemos no dan oportunidad para que el hombre confíe más en Dios. Él pues hace descansar a sus hijos y les enseña la lección de esperar a Jehová. ¿Se da cuenta? Mire, esto algunas veces es bastante difícil de quizás poderlo comprender, pero algunas veces Dios a nosotros nos permite que pasemos algunas situaciones. Yo me he puesto a pensar y digo yo, hasta de enfermedades, para que, hermano, nuestra forma de conducir nuestra vida en el trabajo, en todo lo que hacemos laboralmente, hermano, nuestro cuerpo, nuestra mente tome cierto descanso. Pero si nosotros, hermano, no entendemos el mensaje y hacemos, hermano, lo contrario, le va a pasar igual a uno que conozco yo, y lo conozco muy bien, porque soy yo mismo. Hay veces me tocaba que descansara, hermano, y no descansaba. Mire, yo creo que mi hijo se cansó. Yo creo que por eso ya no se ha quedado conmigo, porque, oye, padre, tú dijiste que ibas a descansar, pero fue peor. No descansamos todo el día. Porque cosas siempre vamos a tener que hacer. Siempre va a tener usted que hacer. Si usted se da cuenta, usted se queda en su casa,
Usted dice, voy a arreglar esto, voy a hacer espacio, voy a limpiar aquí, voy a hacer allá. Siempre hay muchas cosas que hacer. Pero una cosa sí es importante, y es el descanso. Cuando nosotros descansamos como tenemos que hacerlo, nosotros venimos con aquella frescura a la iglesia. Es más, venimos con aquel ánimo de poder aprender la palabra, de poder leer la palabra, de poder adorar a Dios, de poder escuchar la palabra, de estar atentos a la palabra. Muchas cosas cambian en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, a que nuestro cuerpo repose confiado en Dios. Pero eso, déjeme decirle, requiere cierta disciplina. Y si nosotros no nos disciplinamos, no vamos a poder nosotros reposar y descansar. Y no vamos a poder nosotros, ¿verdad?, darle al cuerpo lo que necesita para nosotros estar bien en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser. Dice el estudio, ¿cuán a menudo el cristiano necesita aprender a descansar en él? Los cuidados de la vida, las actividades abrumadoras en que nos envolvemos, no dan oportunidad para que el hombre confíe en Dios. Él pues hace descansar a sus hijos y les enseña la lección de esperar a Jehová. Eso es importante, ¿verdad? Esperar a Jehová. Esperar qué es lo que Él va a hacer es importante para que nosotros podamos aprender a descansar y a confiar en nuestro Dios. Vea el versículo 3, por favor. Dice, confortará mi alma, no faltará confortamiento ni dirección. Esta palabra es importante. ¿Qué entiende usted por confortamiento o confortará mi alma? ¿Qué entiende usted? Vamos a ver, voy a hacer preguntas para involucrar a usted y así no se me ponga muy pensativo. ¿Qué entiende usted por confortamiento? Vamos a ver. Mi hermano Gerson, vamos a comenzar acá. ¿Qué significa para usted confortará mi alma? Comportamiento. Lo calmará. Le va a quitar el estrés. Ok. Lo va a hacer sentir calmado, ¿verdad? Más tranquilo, más. Ok. Confortará mi alma. ¿Mi hermano? Confortar significa que le va a dar fuerza, valor y vigor a la vida o al corazón, en este caso la vida espiritual de cada uno de nosotros. Vamos a ver, es cierto, le va a dar fuerza, le va a dar vigor, le va a dar cierto, yo esta palabra no se la uno como cuando dice confortar, como que va a alimentar, le va a dar fuerza, correcto, le va a dar ese ánimo para que pueda, ¿verdad?, mantenerse en algunos momentos quizás en calma, en confianza y no esté en desesperación. Correcto. Vean lo que dice acá, vamos a ver. No me faltará confortamiento ni dirección. Cuando la tentación viene, cuando el desaliento hace presa del cristiano, cuando alguna vez la tentación se convierte en caída, el buen pastor se apresura a confortar a su oveja. Como siempre, jamás apaga el pábilo que humea, o el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada, según Isaías 42:3. O sea que ahí lo que está hablando es que Dios, cuando nos ve en alguna situación, ¿verdad?, que nosotros hayamos pasado, Él no viene tras que nos hemos desbarrancado, como dicen, de algún lugar. ¿Alguna vez usted se ha caído de algún barranco, hermano, que va caminando con algunos? A mí me pasó una vez, hermano.
que uno va caminando por un lugar y de repente, hermano, dice abajo, arrastrar, y uno va queriéndose detener, hermano, y que en ese desesperamiento de quererse detenerse, lastima las manos, el codo, y hermano, hasta más vuelta da uno, ¿verdad? A mí me pasó una vez, la más peligrosa de todas fue una, hermano, qué terrible. Yo me acuerdo que con mi hermano íbamos en el autobús y mire cómo éramos nosotros, porque a todos le llamamos cierta clase de aventura. Entonces nuestra aventura era aventarnos de los autobuses cuando iban todavía corriendo, para seguir corriendo a la par del autobús. Fíjate qué tontera esa mujer. Yo me acuerdo que mi hermano se aventó, hermano, pero el autobús iba todavía un poco recio. Y éramos niños, como de unos 9, 8, 7 años por allá, por los 80. Hermano, y no va a creer que estaba lloviendo y estaba liso la orilla, la cuneta, porque se aventó la cuneta, hermano, y no va a creer que se avienta, hermano, y se deslizó y cayó así, pero él iba así, parecía Superman, pero en el suelo, y ya estaba lloviendo, hermano, o sea que estaba pringando y había como que había llenado de la cuneta de agua, ¿verdad? En toda la orilla, así. Allá tiende a ser la cuneta no como la de aquí, la cuneta la ponen como de otro color, como de un asfalto, le ponen que la hace más lisa para que el agua corra. Entonces, hermano, cuando aquel se aventó, hermano, no tuvo otra que se deslizó y cayó, hermano, y yo me le quedo viendo a mi hermano que iba tirado, hermano, arrastrado a la par del autobús, hermano, y yo no hallaba qué hacer, hermano, porque pero son cosas que pasan, que no deberían de pasar, pero gracias a Dios mi mamá no se dio cuenta, porque no nos hubiera dado un respeto y no nos hubiera vuelto otra vez a dejar salir. Por eso los jóvenes no es bueno que salgan solos, porque siempre se les ocurre algunas cosas que no miden el peligro, y eso es lo que muchas veces la gente pues lamenta, ¿verdad? En los jóvenes que todavía no se saben defender. Ahora suceden cosas más horribles, más terribles, ¿verdad? Que los jóvenes hacen cosas horribles, de veras, peores, cosas que dañan toda su vida. Pero en aquellos tiempos eran otras situaciones, ¿verdad? Pero lo importante es que, hermano, como dice Isaías, el Señor, hermano, no termina de amolar a la persona tras que ha sufrido cierta caída o cierto accidente. Dios lo que hace es que lo contrario, cuida, protege para volver a construir, a curar o a confortar el alma de aquellos que en cierta manera hemos, ¿verdad?, fracasado en algún área de nuestra vida. Sigue diciendo el texto: me guiará por sendas de justicia. Es decir, el camino del justo, según Isaías capítulo 26 y el verso 7, si lo puede ver conmigo, Isaías capítulo 26 y el versículo 7 dice: el camino del justo es rectitud. Qué bonito lo que dice aquí, hermano. El camino del justo es rectitud. Tú eres, dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Por eso yo siempre le he dicho a usted, Dios cuando juzga no se equivoca. Él es recto en impartir justicia, porque Él conoce la intención verdadera que hay o que hubo en el momento que las cosas fueron hechas.
Por eso el camino del justo es recto, porque como el justo no va a hacer algo adrede, a propósito, si algo malo sucede, fue sin querer queriendo, como dice aquel señor. No fue algo premeditado, porque lo premeditado, eso, hermano, trae castigo aún de Dios, ¿verdad? Y la justicia, hermano, oiga, la justicia es para que el hombre aprenda que hay un Dios que está viendo todas las cosas que realmente están pasando. Entonces dice, justicia significa rectitud e integridad. Por amor de su nombre es Jehová. Yo soy el que soy, dijo en Éxodo capítulo 3, verso 14. Nombre que se le nombre con que se apareció a Moisés significa su eternidad y su inmensidad, su constante interés en el hombre, porque por amor al hombre el Señor lo cuida y lo guarda como un verdadero pastor de ovejas es. Por eso en la tarea pastoral, la tarea del pastor, de pastores, es sumamente importante nosotros observarla, es verla, ¿verdad? Usted jamás va a ver un ejemplo de Jesús y yendo él a traer ovejas a otro redil. En ninguna parte de la Biblia lo ve así. Por eso no es correcto, ¿verdad?, andar sacando personas de otros lugares. Si ya tienen un lugar donde tienen un pastor, ahí que estén, ¿verdad? Hay muchas personas en el mundo afuera que necesitan ser pastoreadas, que necesitan conocer del amor de Dios para que nosotros vayamos a otros rediles a sacar personas. Por eso cuando uno evangeliza, hablando con una persona en estos días, me dice, mire esto y lo otro, siga adelante en su iglesia, tiene su pastor, él ha luchado, lo ha bautizado, siga adelante, ahí donde está, vuelva otra vez ahí. Porque eso no se trata de andar sacando a la gente de otros lugares. Ahora, si la gente no tiene pastor, si la gente no tiene dónde congregarse, entonces la gente puede ser invitada a la iglesia para que pueda restaurar su vida y pueda saber qué es estar bajo autoridad. Y si Dios en su misericordia lo llama a ser autoridad, va a saber cómo dirigir, porque ha sido un buen discípulo del Señor. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice el estudio, notemos que debajo de la belleza rural del salmo de la oveja hay razones para temer. Nada me faltará para temer, temer. Nada me faltará. Implica la posibilidad de la escasez. Me hará descansar la alternativa de la fatiga. Confortará mi alma la probabilidad del consuelo y la debilidad. Me guiará la posibilidad del extravío. Valle de sombra, la certeza de males que vienen a la oveja durante sus peregrinaciones. No se refiere a la muerte misma, sino a experiencias dolorosas o aterradoras. Y más adelante en el Salmo, en presencia de mis angustiadores, definitivamente hace hincapié en la realidad de los problemas. Entonces, ahí está hablando, hermano, oiga, fíjese, me gusta cómo lo expresa el estudio, porque está hablando de todas aquellas posibilidades, y que no, en estos tiempos no podríamos decir lo que son posibilidades, son cosas reales. Nosotros vamos a pasar por temores, vamos a pasar por escasez, vamos
a pasar por angustias del alma, vamos a pasar por extravío, vamos a pasar por situaciones tenebrosas, por angustia. Y el Señor sabe que usted y yo tenemos situaciones que nos van a causar ciertos temores. Pero el Señor ha prometido, ¿verdad?, estar todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros. Es importante entonces nosotros que sigamos leyendo. Lea conmigo. Y oiga lo que dice: tú estarás conmigo. A diferencia de Josué, a quien fue necesario que Dios amonestara varias veces. Oiga lo que dice: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Josué 1:7-9. El escritor del Salmo 23 tiene base suficiente para no tener temor. ¿Por qué? Porque dice: tú estarás conmigo. Si alguien puede ver conmigo, por favor, y el capítulo 21, verso 3 de Apocalipsis. 21 y el verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuándo, hermano, se va a tener temor si Dios está, como dice aquel versículo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O si Dios está con nosotros o por vosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos por qué temer. Aún así vengan enfermedades, vengan escaseces, situaciones. A lo mejor Dios quiere que descanse. Miren, a mí no me gusta faltar al trabajo. Yo, si falto un día al año por alguna enfermedad, una situación, algo, es mucho. Pero hay veces, hermano, que es necesario. Y yo me preocupo, ¿verdad? Tengo cierta actitud que me preocupo porque digo, hay necesidad. Mi trabajo está ahí, tengo que hacerlo, tengo que terminar lo que el schedule que hay en cada semana, las entregas que hay, los deliveries, situaciones que hay que arreglar, camiones al taller y cosas. Pero hay momentos en que por más que uno quiere, hermano, no se puede. Y uno tiene que aprender que, fíjese, muchas veces es Dios que le está diciendo: quédate. Y Dios permite cualquier situación para hacerle entender a uno que mejor se quede descansando. En esta semana me tocó que descansar un día completo. No pude trabajar y me sentí me sentí un poco delicado de salud. Pasé con el doctor, me dijo: mira, no te recomiendo que trabajes. Sentí la mente muy débil, me sentí un poco, ¿verdad? Entonces me quedé descansando. Ya como a las 12:30, 1 del trabajo me preguntaron: ¿crees que puedes trabajar? Le digo: creo que sí podría, pero no me siento muy cómodo, mejor me voy a quedar. Así que me quedé, hermano, descansando. Así que algunas veces, hermano, Dios quiere que usted y yo descansemos, ¿verdad? Aunque para algunas veces yo siempre decía, me quedaba oyendo mensajes, me quedaba leyendo, me quedaba aquí, me quedaba allá. Pero en realidad eso no es descansar, hermano, porque está uno con aquello, la mente, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, mejor cuando el Señor le dé la oportunidad a usted, miren, aunque sea mediodía, pero usted repose bien, descanse, apague el teléfono. Yo soy lo que dice, apagar el teléfono, a descansar, porque uno está muy afanado muchas veces en muchas cosas, y eso trae cierto problema a nuestro estilo de vida y nos mantiene muy tensos. Entonces, tú estarás conmigo es una decisión que Dios tomó de estar con nosotros. Por eso no debemos de temer. Apocalipsis 21:3, ¿verdad? El Señor lo dijo que Él iba a estar en el tabernáculo. Eso, el tabernáculo en algunas ocasiones se traduce como el lugar de reunión,
como el lugar donde nos congregamos para adorar, para bendecir a Jehová, o sea, la iglesia, pero también usted y yo somos el tabernáculo de Dios, donde el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Entonces, hermano, nosotros no tenemos por qué temer, hermano. Tenemos la victoria, hermano, oiga, con nosotros. Recordemos la experiencia de Pablo en Corinto. Hechos capítulo 18, verso 9 y verso 10. Hechos capítulo 18, y luego dice el versículo 9 y el versículo 10. Dice de la siguiente manera: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Oiga lo que le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo estoy, o porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y oiga lo que pasó, dice el verso 11: y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Aleluya. Pablo quizás sentía cierto temor, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: Pablo, no temas, porque yo estoy contigo y nada te va a pasar. Hermano, oiga, cuando el Señor nos pone a hacer la obra de Dios, cuando el Señor nos pone a hacer algo para la gloria de Él, y Él nos ha llamado, Él estará con nosotros, dice la Biblia, todos los días de nuestra vida, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. Dice, sigue diciendo el verso que estamos leyendo allá en Salmo 23: la vara era usada por el pastor para contar sus ovejas, de las cuales se dice que pasa bajo la vara, según Levíticos 27:32. Aquí no significa vara de aflicción, sino de fortaleza, que era lo que necesitaba al atravesar el valle tenebroso. Cuando pasaba bajo la vara, se significaba que era su propiedad. El cayado, por otra parte, es emblema de sostén para el débil, según Génesis capítulo 32 y el verso 10. Génesis 32 y el versículo 10. Vamos a ver lo que significaba el cayado, el bastón, ¿verdad? Génesis 32, versículo 10. Menor soy, dice, que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos, ¿verdad? Ahí se está hablando cuando Jacob, ya viejo, estaba regresando para el encuentro con su hermano Esaú, y ahí el Señor le está hablando, o mejor dicho, él está hablando con Dios, y está entonces, ¿verdad?, expresándole a su hermano lo que él estaba haciendo, y menciona pues que con su cayado pasé este Jordán. Nadie que no necesite, ¿verdad?, tanto un cayado va a pasar, ¿verdad?, con un cayado un río. Es porque en realidad lo necesitaba, porque ya acuérdese que él había tenido una lucha con el ángel, y el ángel le había pegado en el costado, y según la historia él quedó renqueando desde que tuvo esa pelea con ese ángel. Entonces el cayado era para sostenerlo a él, ¿verdad?, y poder caminar
sin problema en su debilidad. Eso es lo que entonces el cayado representa, darle fuerza, darle fortaleza. Además, el cayado era usado por el pastor para alejar a los animales hostiles de las ovejas. En el caso de David, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y el verso 40, dice: tomó su cayado en su mano cuando fue contra Goliat. Cualquier peligro que representaba, ¿verdad?, en este caso Goliat, David tomó su cayado para ir a luchar y a enfrentar al gigante Goliat. Entonces se representa al Señor como levantando su cayado contra Asiria. En Isaías capítulo 10 verso 24 se habla de la defensa que Dios, Jehová Dios de los ejércitos, hizo contra el rey de Asiria para defender al pueblo de Israel. Entonces el cayado representa o es una figura de protección hacia el pueblo de Israel. El cayado del pastor, según según Salmo 23, está también representando un cuidado, un utensilio para cuidar las ovejas que el pastor debe de tener. Se representa al Señor como levantando su cayado allá en Siria, ¿verdad? Según Isaías 10, 24. Isaías capítulo 10, verso 24. La figura cambia. Jehová es visto como un anfitrión cuya magnificencia correcta paralela al cuidado solícito y tierno del pastor. Vamos entonces a observar ya lo que es la plenitud de la tesis del capítulo 23, según el verso 5 y el 6. Dice el verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Se ha traducido el verbo en presente. La experiencia no se coloca como promesa en el futuro, pero es una realidad presente que el invitado vive. La mesa preparada habla de provisión abundante y de exaltación y gloria. Por eso esto es hecho en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. En los tiempos del Señor era costumbre ungir con aceite de oliva la cabeza del invitado a comer. En un clima tan reseco como el de Palestina, la unción era refrescante. Aún a Simón, quien criticó en su fuero interno al Señor porque se dejaba tocar de una mujer ramera, Jesús le reprendió su falta de cortesía. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Allá en Lucas capítulo 7 verso 46. El anfitrión divino unge la cabeza de su invitado. El ungimiento ya para la iglesia viene siendo la unción del Espíritu Santo, que Él lo hace de cuando en vez, cuando una persona llega a la iglesia. Y mire, le voy a decir algo porque se me vino a la mente. Esto es lo que básicamente las personas que llegan a la iglesia, principalmente acá, que yo lo veo muy seguido, cuando la gente viene por primera vez, sienten una frescura, aparte de lo fresco que está ahora, ¿verdad? Pero sienten un regocijo, sienten que Dios les ha hablado, sienten que Dios, hermano, les tocó la palabra. Hace poco tuvimos a una hermana recién que viene de otro estado, se ha establecido acá. Ojalá que logre venir ahora, no sé, ¿verdad? Pero
Pero esta hermana decía que cuando terminó el culto, dice, me sentí bien porque sentí que todo lo que la enseñanza trajo era para mí, Dios me estaba hablando. Entonces, esa frescura que se siente cuando Dios le habla a la persona es el ungimiento que el Señor hace para demostrarle la diferencia que hay cuando las personas están en otros lugares y que no reciben ese ungimiento, porque déjenme decirle, aquí el anfitrión es Dios. El anfitrión es el Espíritu Santo que reparte, hermano, esa frescura, esa bendición, porque como dice el Salmo 133, ¿verdad? Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, hermano. Ahí Dios, hermano, refresca la mente, el corazón, el alma de cada persona que viene necesitada de la unción del Señor. Sigue diciendo el verso 5, mi copa está rebosando. A este salmo no le falta nada, ni bendición, ni abundancia en todas las áreas, ni los problemas, ni las aguas de reposo, ni el valle de sombra de muerte. Aquí, en la última parte del verso 5, está el clímax del poema. Mi copa está rebosando. Aquí hay abundancia. Qué bien lo dijo el Señor allá en Juan 10:10, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo ahí en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso aquel que está en Dios, aquel que está en el Señor, aquel que está caminando bajo la voluntad de Dios, aquel que está siendo fortalecido y llenado, aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador, aquel que ha venido a ser parte del reino de Dios y su justicia, tiene la bendición de tener abundancia, de tener vida eterna en abundancia, y no vendrá condenación. Nosotros en Dios tenemos que sentirnos seguros, porque nuestra vida está escondida en Dios, porque nuestra vida está en Dios, y nos toque que partir a la eternidad en cualquier momento, hermano, mire, es una gloria, es una bendición, es algo fantástico, hermano, que uno va a tener cuando uno pase de este cuerpo. Mira, hay que traigan flores, y traen y no traen, no hay problema, uno ya no siente nada. Si se acuerdan o no se acuerdan de uno ya no siente nada. Pero bueno, por lo menos en lo natural, aquí en la tierra. Pero en lo espiritual, hermano, usted va a disfrutar la verdadera paz, tranquilidad que el Señor, hermano, tiene preparado para aquellos que han recibido la vida eterna en Dios. Vea qué importante. Lea conmigo el verso 6, por favor. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Sigue diciendo el estudio. Ciertamente es un adverbio que describe la firmeza de su fe. Esta ha sido fortalecida en cada palabra con los versículos anteriores. El salmista se mira seguido por el bien y la misericordia, y eso no después que haya muerto, sino ahora mismo mientras vive, no por un poco de tiempo, sino todos los días de mi vida. Y termina gloriosamente: en la casa de Jehová moraré por largos días. Cristo dijo a sus apóstoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. San Juan 14:2. Según el tenor general del Salmo, esta es una referencia a la casa de Dios, de la cual el salmista está tan enamorado. Vamos a ver.
Por favor, si me puede buscar el Salmo 65:4, vamos a ver algunas porciones de los salmos. Quedémonos ahí en los salmos. Salmo capítulo 65 y el versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vamos a ver. Dice entonces otra porción, el Salmo 84, verso 1. Salmo 84, verso 1 al versículo 4. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, oh Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Ahora vea conmigo el Salmo 122, por favor. Salmo capítulo 122. Salmo 122. Dice, bueno, dice todo el Salmo, vamos a leerlo. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme el testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Qué bonito lo que dice, ¿verdad? Ahora vamos a leer uno de los que acabamos casi como de tocar un pedacito, ¿verdad? El Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a terminar el estudio. En ella hay seguridad entonces en la casa de Jehová, compañerismo con los otros fieles y crecimiento para la gloria de nuestro Dios. Qué importante, ¿verdad? Terminamos entonces el estudio del Salmo 23 y es sumamente importante entonces nosotros comprender que, como dice el Salmo, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí es. Y es de suma importancia, ¿verdad?, nosotros reconocer esa tremenda verdad que el Señor ha dejado en su palabra. Vamos a orar para que así puedan quedar la participación que sigue. Oremos. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te rogamos y te pedimos que siempre esté, Señor, el deseo en nosotros de poder venir delante de su presencia con regocijo, con alegría, con sencillez de corazón, Padre.
reconociendo que son bienaventurados todos aquellos que estamos en la casa de Dios. Padre, gracias, porque usted viene por ovejas de su prado, porque usted tiene una relación cercana con aquellos que buscan su presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por permitir que podamos aprender de su palabra cada día. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén.